¿Quién soy? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Quién es usted? Eh, ¿Quién eres tú? Sandra. ¿Quién eres tú? Un brasileño llamado Madilson. Interesante porque empezamos a tener características, empezamos a dar características de quiénes somos para poder identificarnos frente al resto. Pero no somos alguien que necesariamente debe ser construido mediante un proceso de autoayuda. Tampoco somos necesariamente alguien que debe ser deconstruido mediante medios psicológicos, y digo necesariamente porque muchas veces estas cosas nos ayudan, pero no dependemos necesariamente de eso. Tampoco somos algo a lo que nos aferramos, y tampoco somos un arquetipo de humano que debe ser actualizado. Tampoco somos algo oculto o algo que está muy en el interior de nosotros. Por el contrario, lo que somos es nosotros mismos, de carne y hueso, creados por Dios y redimidos por Jesús. Somos la imagen de el Dios que se refleja a través de nosotros. Somos el rostro único de Dios que fue separado desde la eternidad para usted y para mí. Eso somos. Y aquí podríamos terminar la predicación. Se escucha difícil, se escucha muy difícil, pero encontrar esto no es difícil, porque llegar a descubrir lo que dijimos recién se hace de una sola forma, y esa forma es buscando a Dios. Es por eso que la pregunta antropológica que muchas veces nos hacemos del ¿quién soy? Está muy relacionada con la pregunta teológica de quién es Dios. Porque la única forma en que nosotros vamos a encontrar nuestra verdadera identidad es separándonos de quién somos hoy día y en Dios, buscando a Dios, podemos encontrar nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, para llegar a esto, yo soy un fanático de Jesús, porque el único ejemplo y la expresión más clara de una persona que estuvo en directa relación con Dios, constantemente, de una forma cercana, es Jesús. Por lo tanto, el modelo que nosotros tenemos que seguir para llegar a entender nuestra identidad es siguiendo a Jesús, siguiendo el ejemplo de Jesús. El modelo de ser humano perfecto es Jesús. Y antes de seguir, hay algo que muchas personas argumentan, muchas personas comentan y dicen que se genera una preocupación cuando empezamos a explorar las características humanas de Jesús, porque dicen que si exploramos mucho las características humanas de Jesús, se pierde nuestra identidad. Y al perder nuestra identidad, lo que pasa es que Jesús es un ser completamente humano y es un ser completamente divino.
Por lo tanto, gracias. Jesús, al ser completamente humano y completamente divino, no es nada más ni nada menos que Dios y humano. Jesús es humano. Por lo tanto, al ser humano, Jesús nació igual que muchos de nosotros, sin una identidad clara. Y eso creo que es difícil de asimilar. Jesús no fue la excepción a la regla humana, por lo tanto, él poco a poco tuvo que descubrir quién era. Y lamentablemente la Biblia no nos da tantos ejemplos y no nos cuenta tantas historias de Jesús en su niñez, más que algunas historias de los Reyes Magos, por ejemplo, o algunos movimientos que hizo la familia de Jesús entre Israel, Egipto y algunas otras cosas. De hecho, en los primeros 30 años de Jesús, aproximadamente, yo creo que casi la única historia que tenemos es cuando a Jesús lo encuentran en el templo, a los 12 años. Esa historia está relatada en Lucas. Y como no tenemos tanta información de Jesús niño, vamos a permitirnos, en base a la Biblia, especular cómo probablemente fue la infancia de Jesús. ¿Cómo fue que poco a poco Jesús, humano, fue descubriendo su identidad? ¿Cómo Jesús, a través de las relaciones que él tenía, de la forma en que él se crió, llegó a ser el ejemplo de humano perfecto al cual nosotros debemos seguir? Cuando somos niños, lo primero que hacemos es relacionarnos con nuestros padres. De hecho, los bebés, los papás siempre entienden y los bebés siempre saben quién es el papá, quién es la mamá. Por lo tanto, el primer acercamiento que los niños tienen en términos de relación es con los padres. Por lo tanto, si nosotros pensamos en los padres de Jesús, la Biblia nos relata que María, la mamá de Jesús, era una mujer altamente favorecida por Dios. Y además dice que de entre todas las mujeres era la más bendita. Por lo tanto, la humilde rendición de María hacia la voluntad de Dios es la que prepara el escenario para que Jesús aprendiera lo que era una vida de relación con Dios. María, al vivir humildemente rendida a la voluntad de Dios, es la que prepara el terreno para empezar a enseñarle a Jesús. Indudablemente con el tiempo Jesús empieza como a internalizar esta confianza que le transmitía a su mamá en la integridad del amor de Dios. Jesús, a medida que empieza a crecer, su madre le empieza a traspasar estas cosas, le empieza a traspasar la profunda convicción que María tenía de que Jesús, como dice la Biblia, era hijo del más alto. Y de seguro, Jesús siendo niño le contaron las historias de lo que pasó cuando él nació, le contaron la historia probablemente de la profecía que hizo Simeón, que hizo Ana cuando fueron a dedicar a Jesús al templo, la visita de los Reyes Magos, de los sabios. Y tiene que haber sabido Jesús que su familia pensaba y estaba convencido de que Él era el Salvador que iba a traer
salvación y que además iba a ser la luz a todos los pueblos paganos que ellos entendían en ese tiempo. Entonces, más o menos en esta forma de enseñanza, en esta convicción de la familia de Jesús, es que nos empezamos a mover. Y es interesante lo que pasa porque Jesús podría haber respondido a estas expectativas que la familia de él, que sus cercanos tenían con él, desarrollando un sentido bien presumido del derecho. Porque él creció escuchando que él iba a ser el Salvador, que la familia de él estaba convencida de que iba a salvar a todo el pueblo. Por lo tanto, perfectamente Jesús podría haber crecido con un sentido súper presumido de sentir el derecho de estar por sobre sus parientes, estar por sobre sus amigos e incluso estar por sobre sus padres, de sentirse más importante. Que él desde pequeño supiera y le dijeran que era el Hijo de Dios, podría haber sido un viaje en adelante de proporciones desastrosas. Todos hemos visto de repente que aquí no pasa así, ¿ya? Cuando hay niños que crecen de alguna forma se sienten por sobre los demás, que viene de enseñanzas que le hacen en las casas o relaciones que tienen con sus padres. Jesús perfectamente podría haber sido así. El estatus que le estaban colocando a él desde muy pequeño era un estatus muy alto. Pero por el contrario a esto, el sentido emergente de Jesús de tener una profunda relación con Dios, de tener una profunda comunicación con Dios, lo llevó a, en vez de desarrollar este sentido presumido, a desarrollar una amorosa dependencia y una amorosa rendición a Dios. Y el evento que se describe en Lucas, cuando habla de que a los 12 años Jesús se perdió, cuando estaban celebrando la Pascua en Jerusalén, nos da un ejemplo claro de cómo Jesús a su corta edad ya tenía ese sentido de responsabilidad y de rendición y de interés en la voluntad de Dios, que había sido transmitido a través de su familia. Jesús responde cuando lo encuentra en el templo: ¿por qué me estaban buscando? ¿Por qué me están buscando? Y es más, agrega: ¿no saben que debo ocuparme en los asuntos de mi Padre? Eso está en Lucas 2, el versículo 49. Entonces Jesús había llegado a pensar en sí mismo en relación no solamente con sus padres terrenales, sino que también con sus padres celestiales. Más aún, comenzó a entender a su corta edad que sus prioridades eran las prioridades de su Padre celestial. Y además entendió que la identidad fundamental que él estaba encontrando a partir de relacionarse directamente con su Padre Celestial era el lugar, era el suelo desde donde iba a brotar su vocación. Por lo tanto, en todo este periodo de niñez, adolescencia,
se empieza a germinar esta identidad de Jesús y la vocación que iba a tener más adelante basada en su relación con Dios, su Padre. Y Jesús llega al punto de tener tal seguridad que cuando le pregunta a los discípulos, les dice, ¿qué es lo que la gente piensa sobre quién soy yo? Él recibe muchas respuestas. Y probablemente esta pregunta para Jesús iba a ser devuelta con respuestas difíciles de entender, porque si Jesús no hubiese tenido una identidad clara, probablemente hubiese pasado con él lo que pasa con nosotros, que empezamos a tomar las identidades que nos da el resto y empezamos a comportarnos de diversas maneras porque no tenemos clara nuestra identidad y lo que hacemos es hacer lo que el resto cree o quiere que nosotros hagamos. Jesús simplemente no aceptó la identidad que el resto le ofrecía. Jesús simplemente no aceptó lo que la gente pensaba de él, porque probablemente eso lo habría arrastrado en muchas direcciones diferentes. De hecho, Judas le dice que muchos estaban esperanzados en que él fuera un salvador político, que los iba a liberar de la opresión romana. Muchos pensaban eso. Otros los veían como un profeta, y esta y muchas otras identidades la gente estaba tratando de entregarle y poner sobre Jesús, que en sí mismas realmente funcionaban como una distracción, o podían ser una distracción. Pero Jesús no se fijó en las expectativas que los demás tenían de él, sino que Jesús se fijó para basar su identidad en su relación con Dios. La claridad que Jesús tiene al responder estas preguntas difíciles, la claridad que tiene en el pensamiento y en las acciones que después Jesús toma en su ministerio, vienen de probablemente 30 años que no están relatados en la Biblia en detalle, de preparación en solitud, en anonimato, conversando con su Padre Celestial. Y me gusta esta serie porque cuando estaba preparando el mensaje, me acordaba de el año pasado, hablamos de solitud y de lo que significaba estar un tiempo a solas con Dios. Diferente de soledad. Después hablamos de los hábitos y de todas las cosas que por fuera llegaban a nosotros para hacernos cambiar, para ahora llegar a entender cómo encontrar nuestra verdadera identidad. Jesús glorificaba a Dios siendo el mismo. Jesús glorificaba a Dios siendo el mismo. Profundamente, verdaderamente y constantemente siendo el mismo y no lo que los demás querían que él fuera. Hay un monje trapense que se llama Thomas Merton y dice que la santidad significa que seamos nosotros mismos. La santidad significa ser tú mismo, dice Thomas Merton. Y es interesante porque en base a esto, ser santo o la santidad significaría que nosotros encontráramos nuestro oculto, pero verdadero ser interior en Jesús. Y que además podamos vivir la vida
que fluye de este ser verdadero, rendido a la amorosa voluntad y presencia de nuestro Padre Celestial. Ser santos significa que vivamos tal cual somos. Pero tal cual somos en la identidad basada en Dios, en la identidad que Dios nos puso desde el comienzo. No ser tal cual somos ahora. De esta forma, Jesús, siendo Jesús y nada más que Jesús, es que llevó a muchas personas hacia Dios y además de eso, llevó a muchas personas a la libertad de ser ellos mismos y no ser otra cosa. Y probablemente es mucho de lo que nosotros vivimos hoy día, de que nos sentimos medios atrapados en que tenemos que hacer lo que la gente piensa o lo que la gente nos dice que tenemos que hacer para caer bien, para estar cómodos, para entrar en algún lugar, para sentirnos aceptados. Pero la libertad de Jesús, la libertad que trae Jesús, está asociada a vivir libremente siendo nosotros mismos. Y para encaminarnos y llegar a esta identidad, vamos a hablar de dos cosas importantes. Lo primero que vamos a hablar es que para poder llegar a esta identidad que Dios nos pone, que es nuestra verdadera identidad, lo primero que tenemos que hacer es desenmascarar nuestro falso yo. Desenmascarar nuestro falso yo. Y aquí es súper interesante porque probablemente desde que somos adolescentes, desde nuestra adolescencia temprana, empezamos a desarrollar algo que los psicólogos, los psiquiatras llaman como nuestro programa emocional personal. Este programa emocional personal no es nada más ni nada menos que el plan que queremos seguir en la vida. No es nada más ni nada menos que la estrategia que nosotros vamos a utilizar en la vida para poder satisfacer nuestras necesidades de amor, nuestras necesidades de supervivencia, nuestras necesidades de poder y nuestras necesidades de control. La forma en la cual nosotros vamos a vivir la vida y vamos a satisfacer estas necesidades se llama programa emocional personal. Por lo tanto, cuando empezamos nuestra adolescencia, empezamos a desarrollar este programa personal y cuando hablamos del programa personal, parte por las cosas que nosotros consideramos que hacemos bien. Por lo tanto, a medida que vamos creciendo y vamos descubriendo que hay cosas que hacemos bien, van aumentando nuestras competencias, y al aumentar nuestras competencias con los estudios, con las carreras universitarias o la experiencia que la vida misma nos va dando, aprendemos a vivir una vida que nos funciona. Una forma en que la vida es relativamente fácil. Nos levantamos, vamos a trabajar, si es que hay algún problema, lo enfrentamos, a veces no lo enfrentamos, dependiendo de cómo seamos. Una vida que funciona. Y es interesante porque esta vida que funciona, en base a lo que nosotros creemos que hacemos bien, finalmente se convierte en lo que nosotros somos. Soy un brasileño que se llama Madilson. Soy profesional, tecnólogo médico, físico médico, trabajo haciendo tal, cual cosa. Las cosas que hacemos, las cosas en las que creemos que somos buenos,
terminan siendo nuestra identidad, terminan siendo lo que somos. Y el problema no está en lo que seamos buenos. El problema está que muchas veces hacemos una inversión desmedida de tiempo, de dinero, de inteligencia en esta imagen que nosotros decimos que somos y que en definitiva es nuestra forma de ser. Y lo que pasa es que en el centro de esta falsa forma de ser, basada en lo que nosotros creemos que somos buenos, lo que tenemos en definitiva es un deseo de poder preservar la imagen de nosotros mismos y un deseo de encontrar una forma de presentarnos al mundo. No es nada más que eso. Es nuestro estilo personal de hacer las cosas. Es nuestra forma auténtica, vamos a decirlo, de quiénes somos y de cómo hacemos las cosas. Por lo tanto, hacemos una inversión desmedida en cómo queremos que el mundo nos vea y cómo queremos que el mundo piense en lo que somos. Por lo tanto, nuestro falso yo, su falso ser, mi falso ser, está cimentado en un apego desordenado. Un apego desordenado a las cosas que nosotros creemos que nos hacen especiales. Y además, el problema no son las cosas que nos hacen especiales, sino que el problema es el apego excesivo que nosotros tenemos a esas cosas. A mí me gusta que me vean como el más inteligente del curso o como el mejor de mi trabajo. Por lo tanto, voy a hacer más y más y más y más. Yo quiero que me vean de tal o cual forma, por lo tanto, tengo que invertir en esto, tengo que formarme en esto, hacer esto. Apego desmedido. Y hay un sacerdote americano que plantea una pregunta que es súper interesante porque es difícil muchas veces de responder. Y la pregunta es la siguiente. ¿Está usted preparado para ser algo diferente a la imagen que usted tiene de usted mismo? ¿Está preparado usted para hacer algo diferente a lo que usted cree que debe ser? Y ahí dice que si la respuesta es no, que no estamos preparados para vivir una vida que nosotros pensamos que deberíamos vivir, probablemente vamos a vivir esclavos de nuestro falso yo durante toda la vida. Vamos a vivir esclavos de lo que el mundo quiere que nosotros seamos. Vamos a vivir esclavos de las identidades que las demás personas colocan sobre nosotros. Y aquí entonces es donde empieza el desafío de la autenticidad, porque en algún momento de la vida empezamos a crecer y nos empezamos a dar cuenta que podemos manipular la verdad. Empezamos a darnos cuenta que podemos disimular quiénes somos. Podemos entregar al mundo la imagen que nosotros queremos que vean de nosotros y no lo que realmente somos. Podemos tapar odio con amor aparente. Podemos tapar que estamos enojados con una calma aparente frente al resto. Podemos tapar indiferencia con una simpatía aparente. Mostrarnos de la mejor manera posible. Una manera que está diseñada para generar la mejor impresión en los demás y que además mantenga nuestra autoestima.
el problema de esto es que empezamos a ser un personaje en la película de la vida, donde básicamente estamos actuando. Estamos haciendo un personaje que no es nuestro verdadero yo, sino que es el personaje que queremos que los demás vean de nosotros. Ahora, el problema de esto es que cuando el personaje se mantiene durante mucho tiempo, ya no es personaje, se transforma en la identidad. Y ya no es la acción de manipular el odio con un amor aparente o la indiferencia con una simpatía aparente, sino que ya nos transformamos en mojigatos. Y somos así. No es la apariencia que nosotros queremos entregar. Perdemos nuestra autenticidad y adoptamos una identidad que está basada en la ilusión de cómo queremos que el resto nos vea. Y la única esperanza, hermanos, que tenemos para poder desenmascarar la falsedad del yo, para desenmascarar la falsedad que encontramos en el centro de nuestro ser, es un real y verdadero encuentro con la verdad. Un encuentro radical con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma para desenmascarar la falsedad que hay en nuestro ser interior es un encuentro radical y verdadero con Jesús. No es nada más que eso. Y Jesús también tuvo que luchar con su falso yo, porque Jesús fue tentado para poder vivir distintas formas de ser, y además fue tentado por tener apegos excesivos a su estilo personal de hacer las cosas. De hecho, el relato de las tentaciones de Jesús es mucho más interesante entenderlo como una lucha que Jesús tenía con tres posibles potenciales falsos yo que habitaban dentro de él como persona, como humano. Jesús era 100% humano, Jesús era 100% Dios. Después de 40 días de ayuno en el desierto, Satanás se encuentra con Jesús. Jesús tiene que haber tenido hambre. Y cuando tenemos hambre, como que volvemos a nuestro estado natural a nuestro estado animal de cómo reaccionar frente a las cosas. Estamos como enojados. Es toda una situación tener hambre, al menos para mí. Pero mire, probablemente Jesús también era así porque Satanás, la primera tentación que le pone es que convierta las piedras en pan para saciar su hambre. Y esta es una tentación de poder. No es una tentación de hambre, es una tentación de poder. Satanás lo que le está diciendo a Jesús es, siéntete con el poder de hacer lo que tú quieras. Oye, si tú eres el Hijo de Dios, haz lo que tú quieras. Pero Jesús le dice no a la invitación de establecer su identidad sobre la base de las cosas que Él podía hacer, particularmente al hacer algo independiente a la voluntad de Dios. Jesús lo que escoge es vivir
el camino, vivir la identidad de hacer las cosas sometido a la autoridad de Dios. No soy yo, dice Jesús, quien convierte las piedras en pan. Es Dios que lo hace cuando Él quiere. No cuando yo quiero, no cuando yo tengo hambre. ¿Podría hacerlo? Sí, pero yo no soy el que decide las cosas. Quien decide las cosas es mi Padre. Jesús primero dice no a la tentación de poder. Después, Satanás lo que hace es llevarlo a la punta del templo y le dice, lánzate. Lánzate para que los ángeles vengan a rescatarte y así todos van a saber que tú eres el Mesías. Y lo que hace aquí Jesús es decir que no a basar su identidad en el prestigio. Yo no necesito que la gente sepa que soy el Mesías porque los ángeles pueden venir y rescatarme. Jesús lo que hace es anclar su identidad en su Padre y no lo que la gente pensaba que Él podía hacer. Y finalmente, el tentador lo que hace es ofrecerle todos los reinos del mundo, ¿cierto? Pero Jesús, una vez más, rechazó la oferta, rehusando basar su identidad en las posesiones. Jesús después, en el Sermón del Monte, se reconoce a sí mismo como una persona pobre de espíritu y nos dice que bienaventurados son los pobres de espíritu. Y además, Él se reconoce como una persona que sigue, que acepta y que vive la voluntad amorosa de Dios. Por lo tanto, sabía que el poder, las posesiones, eran un sustituto muy pobre a la voluntad de Dios. Jesús sabe y se da cuenta que el prestigio, que el poder, las posesiones no van a ser capaces de sustituir la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús, al resistir estas falsas formas de ser, lo que está haciendo es caminar firmemente hacia una identidad que estaba basada en su relación con Dios, una identidad basada en la relación con su Padre, una identidad donde su llamado se tornó obvio mientras él entendía quién realmente era. Reconocer el falso yo no es fácil, hermanos. No es fácil. Y aquí hay unos tips para que podamos reconocer si es que nosotros estamos viviendo un falso yo. Primero, actitud defensiva. Si nosotros vivimos constantemente en una actitud defensiva, probablemente es porque la irrealidad fundamental de nuestro falso yo necesita ser constantemente reforzada. Por lo tanto, cuando somos susceptibles a que nos señalen estas falsas formas de ser, nos ponemos más quisquillosos. Por lo tanto, cuando vivimos bajo una actitud defensiva constantemente, significa que estamos invirtiendo mucha mente en defender una falsa personalidad, un falso yo. Hay algunas personas que se erizan rapidito cuando alguien les dice algo. Normalmente eso pasa cuando alguien siente que no lo están tomando en serio, por ejemplo. Hay otras personas que se toman muy en serio y otras personas que no son capaces de reírse de sí mismos. Esas características que podemos encontrar en algunas personas son reacciones a partir de un ego muy inflado, que es un falso yo. Algunas personas han aprendido a enmascarar estas reacciones de actitud defensiva, pero hay veces que el enojo interno o la irritación nos supera. Si nosotros empezamos a darnos cuenta que hay veces que ese enojo interno que no queremos mostrar, que no queremos que vean, esa irritación nos empieza a ganar,
es porque tenemos un falso yo dentro, que tenemos que cambiar. Y una última característica que también es súper importante está asociada a los patrones de compulsividad. Todos somos un poco compulsivos, eso debemos reconocerlo. Y normalmente la gente tiende a ser compulsiva en lo que cree que más necesita. Y una persona puede perseguir de manera compulsiva el éxito o puede correr detrás compulsivamente de una buena estima, o muchas veces corremos compulsivamente para poder evitar el dolor o el malestar emocional. Ninguna de estas cosas tienen algo malo. El problema de la actitud compulsiva es que representa un apego excesivo. Un apego excesivo a tener éxito, un apego excesivo a que yo le caiga bien a toda la gente, un apego excesivo a no sufrir, un apego excesivo a no pasarlo mal. Y lo que pasa es que estas cosas que están en el estatus de estar bien, no sufrir está bien, lo que necesito está bien, cuando lo perseguimos compulsivamente ya no está bien, sino que es supremamente bien. Por lo tanto, corremos compulsivamente detrás del éxito, corremos compulsivamente detrás de la estima y así sucesivamente. La importancia que le otorgamos a estas cosas es una importancia desmedida. Desenmascarar nuestro falso yo. ¿Para qué tenemos que desenmascarar nuestro falso yo? Para poder volvernos nuestro verdadero yo. Y voy a volver a lo que les decía antes. Jesús glorificaba a Dios siendo el mismo, profundamente, verdaderamente y consistentemente. Dijimos que santidad significaba encontrar nuestro verdadero ser interior en Jesús y vivir la vida que fluye de este ser que está rendido a la amorosa voluntad de nuestro Padre y a su presencia. Así fue como Jesús llevó a muchas personas a Dios y a la libertad de vivir su verdadero yo. La identidad, hermanos, no es estática. La identidad no es igual a lo largo de toda nuestra vida, sino que lo que hace la identidad es como ir dándonos la dirección de cómo tenemos que vivir la vida. Y el descubrir nuestro verdadero yo no solamente produce libertad, sino que también al encontrar nuestro verdadero yo, y aquí es el punto importante, encontramos nuestra vocación, hermanos. Y cuando hablamos de vocación, no estamos hablando nada más que la forma a la cual nos referimos a nuestro llamado. Al encontrar nuestro verdadero yo, a encontrar la identidad que fluye de nuestra relación con Jesús, es que encontramos nuestro llamado, encontramos nuestra vocación. Y la vocación y el llamado nos dirigen ambas al mismo punto, que es un propósito de nuestro ser basado en Dios más que en nosotros mismos. Nuestra vocación, nuestro llamado, como nuestro ser, solamente puede ser entendido cuando nos relacionamos con el único que es capaz de llamar. Los discípulos de Jesús encontraron su vocación, encontraron su llamado cuando siguieron
al que los llamó. Y el llamado de Dios lo podemos entender en 3 distintos niveles, que vamos a comentarlo rapidito. Lo primero es que Dios, antes que cualquier cosa, nos llama a ser humanos. Y esto significa que cuando nosotros somos humanos, no es nada más ni nada menos que caminar el viaje en el cual partimos solos, partimos desde la soledad, hacia el amor que crece a través y en el sentido de pertenencia. Pertenecer a una comunidad, pertenecer a la humanidad. Jesús nos hizo humanos a todos. Por lo tanto, el camino de llegar a ser humano, miren lo que estamos diciendo, llegar a ser humano, es partir de estar solos a sentir amor que parte y que viene desde el sentido de pertenencia. Y que este amor que está basado en el sentido de pertenencia nos libera de todas nuestras compulsividades que están centradas en nuestro falso yo. Y además es un amor que llena y que sana nuestras heridas internas y un amor que encuentra la realización en perdonar y en amar a quienes son nuestros enemigos. Eso es ser humano. Estamos solos, estamos en comunidad, perdonamos, llamamos a nuestros enemigos. Eso es ser humano. Nada menos que esto podemos considerarlo como el ser humano. Y Jesús y Dios, primero que todo, nos llama a eso, a que seamos humanos, a que perdonemos y a que amemos a nuestros enemigos, que es el punto final. Luego de ser humanos, lo que nos llama Dios es a seguir a Jesús. Y no me refiero a términos de ir a una iglesia, de una institución. No, seguir a Jesús, ser seguidores de Jesús. Y ser seguidores de Jesús nos lleva hacia la realización humana porque Jesús era humano y Jesús era Dios. Jesús, a través de sus características humanas, nos dirige el camino para que nosotros nos transformemos en 100% humanos, pero en su completa divinidad nos muestra el camino también para llegar a Dios. Por eso Jesús es importante, porque Jesús nos muestra cómo tenemos que ser humanos y Jesús nos muestra cómo llegar a Dios. Jesús lo que hace es ser un puente entre el abismo que había entre nosotros y Dios. Por lo tanto, Jesús, al ser humano y Dios, primero nos lleva hacia la realización completa de nuestra humanidad, pero también nos lleva hasta el encuentro completo con Dios. Y el tercer nivel de llamado de Dios para nosotros es nuestra misión en el mundo. Y este nivel, Gordon Smith, que es un teólogo, lo presenta como algo que va mucho más allá de nuestra carrera, algo que va mucho más allá de nuestra profesión, o que probablemente va mucho más allá de nuestros dones y nuestras habilidades, ¿ya? Pero sí está basado en nuestros dones y nuestras habilidades. Nuestro llamado crece desde nuestros deseos más profundos y sinceros. Pero siempre va a ser una respuesta a las necesidades del mundo. Nuestro llamado va a estar
en el lugar donde se encuentran, donde se cruzan, su alegría más profunda con la necesidad más profunda que tiene el mundo. Es por eso, hermanos, es por eso que entendemos que nuestra vocación, entendemos que nuestro llamado viene de un Dios creador que moldea toda la humanidad y a toda la naturaleza con una intención amorosa, que busca el florecimiento y la realización de todas las cosas que Él creó. Su llamado, mi llamado, nuestro llamado no es necesariamente ni simplemente a ser profesionales, a tener una carrera, sino que antes que todas esas cosas, nuestro llamado es ser servidores del reino de Dios. Pero la forma en la cual usted sirve en el reino de Dios está basada en la forma en que Dios a usted lo creó. En el ser que Dios creó en usted. Y es interesante porque normalmente las primeras luces que nosotros empezamos a tener de nuestro llamado están basadas en nuestros dones y en las características que nosotros consideramos como singulares que tenemos cada uno. Y muchas veces confundimos estas características singulares que nosotros creemos tener con las características singulares que nos dio Dios. Y decimos y pensamos, nuestro llamado no va por ahí o no va por allá. Y en la Biblia hay varios ejemplos de eso. Jonás es el ejemplo más claro de que los deseos superficiales del corazón de Jonás no era lo que Dios quería de él. Jonás no quería ir a predicar a Nínive, quería que murieran los de Nínive. Moisés no quería hablar en público. Gedeón creía que no tenía el coraje suficiente para liderar el ejército. Incluso Jesús en un momento no quiso ser crucificado. Dios muchas veces nos llama a las personas a causa de sus deseos o de sus habilidades superficiales. El llamado de Dios siempre va a estar conectado con su destino, hermano. Con su verdadero yo. Va a estar conectado con su identidad y su forma de ser que está basada en la relación con Él, en la relación con Dios. Es por eso que somos llamados a ser auténticos, pero ser verdaderamente auténticos. Somos llamados a ser el reflejo del acto creativo de Dios, único y especial para cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, no es menos ni nada menos que una pieza perfecta de arte. Somos una pieza artística única que Dios hizo con cada uno de nosotros. Por eso es que debemos abrazar el camino del arte de ser nosotros mismos. Porque Dios nos creó de manera singular. Y en esa singularidad es donde Dios se va a encontrar con usted. En esa singularidad es donde Dios lo va a llamar, es donde Dios lo va a encontrar. Y va a ser el momento donde va a decir usted, aquí era. Aquí era.
La voluntad de Dios para usted y para mí es que vivamos la expresión armoniosa de nuestros dones, de nuestro temperamento, de nuestras pasiones más profundas y la vocación de vivir en total dependencia con Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros, que vivamos de manera armoniosa todo lo que somos, cómo reaccionamos, cómo nos expresamos, cómo vivimos. Pero todo esto siempre bajo la verdadera y dependencia de la amorosa voluntad de Dios. Esto es lo que podemos llamar como nuestro verdadero yo. Y nada menos que esto es lo que nos va a conducir hacia la profunda realización. Esa realización personal donde sentimos nuestro corazón completo, donde sentimos que ya no falta nada. Y nada menos que esto, hermanos, es lo que nos va a llevar a que mostremos el rostro único de Dios que fue preparado específicamente para nosotros desde la eternidad. Por eso, hermanos, es que partía diciendo que somos nosotros mismos, de carne y hueso, creados por Dios y redimidos por Jesús. Somos la imagen de Dios que se refleja a través de nosotros. Somos el rostro único que ha sido separado exclusivamente para nosotros desde la eternidad, para usted y para mí. Y este es el don de ser nosotros mismos.